Buenas tardes, jóvenes. Se nos había ido el internet por acá, pero bueno, parece que ya llegó. Bien, a ver. Vamos a ver algo. Listo. A ver, está un poquito lento el internet. Está un poquito lento. No sé si logran escucharme bien y apreciar lo que estoy proyectando. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, en la pantalla tenemos compartido lo que tenemos establecido para el día de hoy. Eh, en cuanto al primer punto, la conformación de grupos, hasta el día de hoy solo tenemos dos grupos que están conformados. Si al terminar esta hora de clases no me dicen si, o no me dicen si van a hacer un grupo, pues todos los que están en blanco lo tendrán que hacer de manera individual y justamente después de que terminen las clases a las 4 y algo, yo subiré ya la guía definitiva indicando qué tiene que hacer cada uno de los compañeros. Por ahora, como solo hay dos grupos, solo hay dos grupos. ¿Dónde están los dos grupos? ¿Dónde se puso los dos grupos? A ver, acá arriba. Entonces, hasta ahora tengo los dos grupos. Van a descargar la guía y el grupo número uno tendrá que explicar sobre esta librería, el grupo número dos sobre esta guía. Y si no hay un tercer grupo, aquí en individuales, todos los que están, todos los que no tienen grupos, harán el tema que les ponga. Por ahora es de TensorFlow. Puede ser que sea ese o no. Entonces, voy a esperar hasta que terminemos estas clases y me digan si van a formar o no grupos. No lo podrán hacer de 6, sino de 5, porque aquí falta uno. Claro, no es obligatorio que pongan, no es obligatorio que pongan a un compañero adicional. No es obligatorio. Pero como aún falta y son 6, pues podrán formar un grupo de 5 o un grupo de 4. Y los que no tengan grupos, pues lo harán individual o hasta hoy día se pondrán de acuerdo para ver si se pueden ingresar en alguno de ellos. Pero bueno, eso lo sabremos ya mismo. Bien, primero voy a tomar lista y ahí vayan a ver si se comunican entre ustedes, ¿sí? Para ver si forman o no otro grupo. Bien, atención a la lista. Alcíbar Reyes. Presente, profesor. Muy bien. Carranza Cedeño. Presente. Cedeño Navarrete. Presente, ingeniero. Muy bien. Ceballos García. Delgado Franco. Presente. García Vargas. Presente, ingeniero. García Vélez. Presente. Giler Márquez. Presente. Mejía Saldarriaga. Presente. Palma Sabando. Presente. Perero Macías. Presente, presente, Ya. Rodríguez Alcíbar. Presente. Valdivieso González. Presente. Zambrano Castro. presente, ingeniero.
Bien, prácticamente estamos todos. Entonces, saben que si no forman grupos, lo tendrán que hacer individual, a menos que a lo mejor me digan ya ahorita si tienen o no un grupo o definitivamente también han decidido hacerlo de manera individual. Ingeniero, una consulta. Dígame, Nosotros estamos dos personas, pero no sé quién se nos quiera unir también al grupo. esperemos en el transcurso de este momento que tengamos clase Ingeniero, 4 o 5, dígame. acá también somos dos personas. No sé si ellos quieran hacer grupos con nosotros. Por eso, ya ustedes comuníquense ahí por interno y si hasta el final de clases me dicen que se han unido, perfecto. Y si falta uno más, pues 5, bien. Entonces comuníquense ustedes ahí por interno y al final de clases me dicen lo que han decidido, ¿ya? Bien, entonces recuerden que esta exposición la van a tener que hacer el 1 de mayo por este medio. Bien, vamos a ver hoy día una introducción de 20, mucho 25 minutos, ¿sí? Sobre introducción al tema, introducción a la materia, perdón, para ir viendo algunos conceptos que vamos a ir manejando en el transcurso de toda la materia y también conceptos que le valdrán para otras materias. Bien, voy a proyectar para empezar a trabajar en esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver unas definiciones. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta primera parte? Es justamente conocer cuáles son los conceptos básicos que se manejan dentro de la minería de datos, dentro del campo de la minería de datos. También vamos a entender qué tan importante es extraer de los datos conocimiento, porque eso también es parte de explotar datos. Los datos nos van a dar conocimiento. También eso lo vamos a entender, cómo y por qué se hace. Pero antes de empezar, vayámonos un poquito más atrás de la minería de datos, de un término que no solamente en la minería de datos se escucha, como les dije, también en las bases de datos, ¿sí? En la estructura de datos, y otros, dentro de la materia, se escucha mucho la palabra datos, pero también escuchamos la palabra información. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre datos e información. ¿Qué tan importante es uno u otro? O si a lo mejor las dos son importantes. Bien, empecemos primero con lo que tiene que ver con el término dato. Bien, el dato es una representación simbólica, ¿sí? Que indican un valor, ¿sí? Son representaciones simbólicas que indican un valor. Es como que yo a una variable le asigno un valor. Este valor puede ser cualitativo, es decir, una cualidad, como por ejemplo alto, bajo, bonito, feo, bueno, malo. Entonces, es una cualidad. El valor puede ser una cualidad o también puede ser cuantitativo. Es decir, que a esa representación simbólica yo le puedo asignar un valor, 5, 4,8, 0,23. Eso que están ahí son datos, ¿sí? Son datos. Tanto cualitativamente, cuando se refiere a la cualidad de algo, rojo, azul, verde, eso es una cualidad. O cuantitativo, cuando se refiere a una cantidad. Entonces los valores pueden ser o cualidades o cantidades. Ahora, dentro de los datos, de acuerdo a su estructura, se divide en tres tipos. No estructurados, semiestructurados y estructurados. Veamos una tablita donde vamos a definir las características principales
de cada uno de estos tipos de datos. Más allá de las características o características que tengan estos tipos de datos, no es que uno es mejor que el otro. No, de acuerdo a su característica es que podrá ser utilizado en un determinado trabajo o en otro trabajo. Es simple que solamente cuando ustedes vayan a hacer algún trabajo de exploración de datos, sepan cuál dato es el que va de acuerdo a lo que ustedes van a hacer. Repito, no es que uno es mejor que el otro. No, todos están al mismo nivel, solo que la forma de manejar, la forma de utilizarlo es diferente en cada uno de ellos. Bien, entonces, ¿qué son o cómo son los datos estructurados? ¿Qué significa un dato estructurado? ¿Cómo identifico que estos son datos estructurados? Los datos estructurados tienen un formato fijo, es decir, yo defino el tipo de dato que yo voy a guardar. Si es un dato entero, si es un dato flotante, si es una cadena de caracteres. Y para lo que yo lo defina, solamente para eso puede ser utilizado. Si yo defino ese dato como entero, yo no puedo ingresarle palabras o números con decimales, porque los estructurados son bien estrictos. Para lo que fue definido, es lo que yo puedo ingresar. Estos tipos de datos son fáciles de buscar y, por supuesto, de consultar. También tienen una forma eficiente de almacenarse, ¿sí? De forma bastante organizada. El otro tipo de datos es no estructurados. A diferencia del estructurado, este no tiene un formato fijo, su formato es variable. De repente yo en esa variable puedo ingresar letras y después puedo ingresar valores numéricos, puedo ingresar también valores numéricos con decimales. En este yo no defino de qué tipo de datos va a guardar en esa variable. Yo puedo, de acuerdo al avance, puedo guardar diferentes tipos de datos en una misma variable. Sí, son un poquito difíciles de buscar y analizar, pero para eso existen programas, o más bien, existen algoritmos que me permiten manipular o trabajar con esos datos. ¿Qué tipo de algoritmos? Los llamados Machine Learning. Ahí hay algoritmos que tratan estos datos no estructurados. Y es justamente la minería de datos que maneja un gran volumen de datos que permite hacer todo esto con los datos no estructurados. Ya veremos un ejemplo para que sepan distinguir qué es un dato estructurado, no estructurado o semiestructurado. El semiestructurado es un término medio entre el estructurado y no estructurado. A veces definen el formato, a veces no definen el formato. En vez de nombres de variables o nombres de atributos, se usan etiquetas o marcadores. Eso sí, este tipo de datos son un poquito más flexibles que los estructurados por su misma forma que lo componen. Veamos ejemplos. ¿Dónde yo puedo ver ese tipo de datos no estructurados? Justamente en uno de ellos son los correos electrónicos que nosotros enviamos o recibimos. Como ustedes saben, dentro de un correo electrónico, ustedes incluyen el cuerpo del mensaje, archivos adjuntos, y el mismo correo se encarga de enviar metadatos, que más adelante veremos, pero los metadatos son características de los datos. Pero aquí lo importante que quiero que entiendan es que cuando uno envía un correo electrónico, está usando datos no estructurados, porque en un solo está enviando varias cosas. El cuerpo de mensaje, que puede ser un texto, puede ser una tabla, puede ser combinación de letras y números, pueden ser imágenes, y aparte envía archivos adjuntos. Eso no tiene una estructura, ¿sí? Porque usted puede mezclarlo como sea. Otro tipo de datos no estructurados son las imágenes y videos. Si se han dado cuenta, por supuesto, cuando hay una imagen, dentro de una imagen, aparte de la imagen que aparece, también puede haber texto. Entonces, ¿cómo yo puedo
sin dañar la foto, extraer, por ejemplo, solo la imagen y no el texto, o cómo extraer solo el texto y no la imagen. Lo mismo pasa en los videos, mucho más aún, porque en el video puedo tener audio, puedo tener el mismo video y puedo tener texto. Entonces, ¿cómo hacer para en un tipo de estos tipos de archivos multimedia solamente extraer el audio o solamente extraer el texto? ¿Sí? Esto ya no es tan sencillo el hacerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen una estructura definida. Para eso existen algoritmos que me permiten hacer esa extracción o a veces también introducirlo dentro del video. Todo esto es en ayuda con lo que tiene que ver con los algoritmos de Machine Learning usados en la inteligencia artificial. Otro tipo, otra forma de ver estos archivos no estructurados también son las publicaciones que hacemos en redes sociales. Dentro de un solo comentario podemos incluirle fotos, podemos incluir videos y en el mismo podemos incluir texto variado con emoji, con símbolos. Es decir, en un solo campo podemos enviar todo esto. Y justamente al hacer que todo vaya en una sola variable, este formato de variables no tiene ninguna estructura. Esos son datos no estructurados. Entonces, para todos estos casos, cuando yo quiero extraer información de alguna de estos que hemos visto, los ejemplos, se usa la minería de datos, la materia que nosotros vamos a ver. ¿Sí? También podemos hacer análisis del texto para extraer información útil. Imagínense que un político ponga una imagen con respecto a algún comentario en esa imagen, en una red social cualquiera. Y por supuesto, los usuarios van a estar empezando a opinar sobre lo que vayan a ver, ya sea un video o de repente es algo que escribió el político. Y se generan a lo mejor 1000, 2000, 5000 comentarios. Entonces, el político lo hizo por algo, no lo hizo en vano. Quiere medir primero popularidad, quiere medir qué tanto es querido o respetado el político, qué tanto le importó lo que publicó, si fue valioso o no fue valioso. Si no fue valioso, para no publicar lo mismo. Si fue valioso, buscar otras situaciones parecidas para seguir publicando. ¿Qué es lo que se hacen con el algoritmo de Machine Learning? Lo contratan y le dicen, mira, aquí hay 10.000 comentarios. Quiero que me analices todos los comentarios y me digas qué emoción o qué sentimiento encuentras en los comentarios que me han hecho. Imagínese el ser humano que le encuentren, no existieran, suponiendo, no existieran los algoritmos de Machine Learning, que me dieran solamente 1000 mensajes, así esos mensajes cortos. ¿Ustedes creen que voy a poder leer 1000 mensajes y poder analizar para saber en general qué tipo de emociones o sentimientos hay en ese texto? Yo lo veo casi, por no decir imposible, poderlo hacer. Peor ahora si tengo más comentarios, 5000, 10.000. En cambio, los algoritmos de Machine Learning sí pueden hacer eso de manera mucho más rápida y pueden analizar todos los textos y decirle en un gráfico, a lo mejor el 30% de los comentarios tienen un sentimiento positivo, el 30% o el 40% de los comentarios tienen una emoción negativa. La diferencia, el 30 o 40% que sobre, tiene una emoción neutral, ni le va ni le viene a la persona. Con esto, el político comienza a tomar decisiones, mejorar, ya no mandar ese tipo de publicaciones, sino que cambiarlas. Entonces, la materia, si ustedes saben aprovechar esta materia, esta es una de las materias que hoy por hoy existe un boom con esto, porque todos quieren que analicen las imágenes, que analicen los textos,
¿sí? Que yo pueda sacar el jugo a los datos. Entonces, es muy importante que ustedes, más allá de que se pongan a escuchar lo que yo digo, se pongan a investigar para ver qué tan cierto es esto del boom de la minería de datos. Muchos trabajan de manera remota, ¿sí? Pero por supuesto, no es simplemente que yo aplique un algoritmo, que eso ya la mayoría están hechos. Si hay que crear otros algoritmos, pues bueno, allá tienes que ser una especie de ingeniero o científico de datos para que uno pueda crear nuevos modelos para poderlos entrenar. Pero el que hace minería de datos no es estrictamente crear nuevos modelos, es los modelos que existen, saber cuál aplico y como tienen diferentes parámetros, dónde mover para obtener la mayor información posible. Entonces, es muy importante lo que es la cuestión de la minería de datos, muy interesante. Otro tipo de datos son los datos semiestructurados. A esta altura, ustedes ya han usado estos datos semiestructurados. Por ejemplo, cuando generan archivos XML, ¿sí? Donde ustedes lo que usan son marcadores, etiquetas, para indicar que lo que está en medio de ellos, por ejemplo, es un nombre, que lo que está en medio de ellos es un apellido, lo que está en medio de ellos es una edad. Pero este tipo de datos no identifica o no puedo decirle edad, solo quiero que sean números. No, porque yo aquí en edad le puedo poner 30 en letras. Entonces, este tipo de datos no es muy estricto. Entonces, lo que yo hago es simplemente es definir los marcadores y saber qué es lo que yo voy a ingresar ahí. Pero estos no tienen eh, no son restringidos a que yo la edad la ponga en letras o la ponga en números. Estos datos son muy importantes para descargar y saber cómo están estructurados esos datos. Otro tipo de datos semiestructurados son los JSON o JSON, que son también muy utilizados cuando se usan páginas web donde usted tiene que transmitir datos, ¿sí? Entre el servidor y la página web o entre páginas web intercambiar datos. A diferencia del de acá, ¿sí? No tiene marcadores, sino que se le llaman claves y valor, ¿sí? Es muy parecido, dice el nombre, pero no con marcadores. Pero también sucede que son muy flexibles. Yo aquí en 25 puedo ponerle 25 también en palabras. Entonces, esto también, el que ha trabajado con páginas web que manejen bases de datos han tenido que usar esto. Páginas responsivas han tenido que utilizar este formato para transmitir información o recibir información. Y el otro, datos semiestructurados, son el uso de los documentos HTML, que son prácticamente los que me permiten a mí diseñar, estructurar una base de datos. Está muy parecido a esto, contiene etiquetas y marcadores, pero que son propios de la página web. No que acá como esto que yo me los invento y puedo poner lo que yo quiera. Esto ya usan, que también usan marcadores propios, etiquetas propias, que ya están formateados para usar lo que dice que tengo que poner entre estas etiquetas. Y finalmente, veamos los datos estructurados. Los datos estructurados prácticamente son manejados por las bases de datos relacionales. Ustedes ya han tenido que ver también qué manejan las bases de datos relacionales. No voy a profundizar en esto, sino que sepan que los datos estructurados se manejan dentro de las bases de datos relacionales, donde ustedes definen un nombre de atributo y también definen el tipo de datos que van a guardar ahí. Si yo defino salario como un número entero, no voy a aceptar letras, no voy a aceptar números con decimales. Entonces ya es más estricto los datos que yo guarde, ¿sí? Ya no puedo hacer lo mismo que hacía en los no estructurados o en los semiestructurados. Ya no puedo hacer lo mismo. Donde también veo el uso de datos estructurados cuando ustedes usan la hoja de cálculo, como por ejemplo para registrar las ventas diarias que hacen en una tienda. Suponiendo que no tengan un sistema, ustedes ahí registran las ventas diarias de una tienda cuando de repente es una tienda pequeña.
O también cuando usted hace usos de sensores, por ejemplo, para encender o apagar un aire acondicionado de acuerdo a la temperatura, o encender o apagar las luces de acuerdo a una fecha o una hora, ¿sí? Estos que están aquí son formatos fijos. La fecha es formato fecha, la hora es formato fecha. Yo no le puedo cambiar. Entonces, estos son datos estructurados. Con todo esto, ¿qué utilidad entonces yo le saco a los datos? ¿Sí? ¿Para qué me sirven los datos? Como le dije, los datos es oro. Los datos es oro, ¿sí? Es oro que yo tengo que explotarlo. El oro lo pueden hacer en relojes, el oro lo pueden usar en anillos y así en varios objetos. El dato también yo lo puedo utilizar para varias cosas de acuerdo a mi necesidad. ¿Para qué lo deseo el dato? Cuatro situaciones donde son muy utilizados hoy por hoy. Una, en las grandes empresas y también en las medianas, me permiten a mí tomar decisiones, ¿sí? De repente, tengo datos de ventas durante todo el año, ¿sí? Tengo registrado de enero a diciembre las ventas de todo el año y me hacen un gráfico donde me van a decir, o una tabla, donde me van a decir dónde hubo más ventas y dónde hubo menos ventas. Con esto, yo voy a tomar decisión que en donde hay más ventas, pues voy a comprar más, a hacer el stock más grande para poder vender más. Donde hice menos ventas, no es que no voy a comprar, sino que tengo que ver por qué en este mes no vendí. ¿Por qué? ¿Qué hago para vender más? ¿O qué hago para no perder? ¿Sí? Entonces, todos esos datos, a mí, el que hace la minería de datos, tiene que analizar esos datos y decirme, presentármelos y decirme cómo se están comportando los datos. ¿Para qué? Para que los directivos tomen las decisiones correctas. Otra donde también los datos son muy importantes en el análisis predictivo, es decir, para predecir el futuro. Pero para yo poder predecir el futuro con datos, yo tengo que tener datos históricos. Y entre más datos históricos tenga, más preciso es mi predicción. Por ejemplo, si durante 4 años mis ventas anuales han sido de un determinado valor, quiero saber en el próximo año cuánto puedo predecir que puedo vender. Puedo hacer ese análisis y presentárselo. Mire, si en estos años ha ganado tanto, el próximo año puede ganar tanto. O ustedes se han dado cuenta cuando dicen, mañana va a llover, ya sea lluvias leves o lluvias fuertes, en tal lugar, por ejemplo. Eso no es porque lo hacen así por así, es porque ellos todos los días, hoy día, mañana y pasado y el futuro, ellos están guardando datos. Y en base de esos datos, yo puedo predecir si mañana va a llover o no va a llover, o si mañana qué tan fuerte vaya a llover. Entonces, eso también es un análisis predictivo. Predecir el futuro en base de los datos que yo tengo. También aquí entran los términos de Big Data, cuando pasan con los datos que son datos no estructurados, pero tengo una gran cantidad de datos, millones de datos, ya entro a otra situación, a la Big Data. ¿Sí? Algoritmos especiales para esto. Ahí justamente entran, por ejemplo, ahí hacen mucho estudio de análisis de emociones, de sentimientos. Siempre andan revisando las redes sociales para ver qué piensa la gente según una determinada situación. Y hoy por hoy, por supuesto, la inteligencia artificial con sus algoritmos de Machine Learning nos ayudan a todas estas situaciones que he estado hablando. Perfecto. Entonces, tenemos claros, los datos son la parte inicial, los datos son hechos
que no tienen una interpretación fija. Los datos por sí solos son elementos crudos, que por sí solo, realmente por sí solo, no nos sirve de mucho. Pero ojo, sin datos no hay información. Entonces, esos datos que por sí solos no nos sirven de nada, se transforman a información por medio de un proceso. Y una vez que estos datos se vuelvan a información, esto se vuelve muy útil. Ya lo pueden entender de mejor manera las personas y me sirven para realizar la toma de decisiones. Entonces, los datos en cada columna tienen sus atributos, los proceso con programas y luego saco información. Esta información puede ser en forma de gráfico, en forma de una tabla resumen, pero que ya les puedo proyectar a los directivos y ahora sí, viendo esos datos, ellos pueden tomar decisiones. Por ejemplo, estamos en la universidad y queremos ver, queremos ver por qué es la deserción de los estudiantes. Esta vez no quiero estudiar, no quiero ver si el estudiante, no quiero predecir si los estudiantes van o no a pasar, van o no a aprobar una materia. Eso sería predecir. No, yo quiero ahora saber por qué los estudiantes están reprobando en una determinada materia. Pues bien, me van a ingresar todos los datos, ¿sí? Todos los datos se van a procesar y me van a hacer un resumen en un gráfico. Y me han de decir, en esta materia, el 50% pierde, el 30% se retira y el 20% aprueba. Ah, muy bien. Pero aparte que me enseñen ese gráfico, dígame por qué pasa eso. Ahí ya viene otra etapa que el de minería de datos no lo tiene que hacer. Eso ya viene otro grupo de personas a analizar por qué está pasando eso. Y después que tomar decisiones y decir cómo hacerlo para que ese alto porcentaje de pérdida se reduzca, ese alto porcentaje de retirarse la materia se reduzca y que el porcentaje de aprobar la materia suba. Es ahí donde ya los directivos tienen que tomar decisión. Pero recuerden, todo nace con datos que son datos crudos, que no tienen interpretación, pero son necesarios para obtener la información, que este sí va a ser fácil lectura y que va a ser fácil de interpretar y que además me va a permitir tomar decisiones. Bien, en este cuadrito podemos ver un resumen, ¿sí? Un resumen acerca de las diferencias en cuanto a conceptualización de lo que son los datos y de lo que es información, ¿sí? Dentro de la explotación de datos existen tres ramas o tres, perdón, fue hora ya, un ratito que parece que, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde se me fue el ratón? Un momentito que parece que tuvimos. A ver sí, parece que tuvimos un pequeño problemita. O seguimos teniendo este problemita. A ver si, perdón un ratito, que se perdió el ratón. Espérese un ratito, que se perdió el ratón. Se cerró. Un momento que hoy día sí ha sido fatal, tanto el internet como esta situación. Espérense un momento, por favor, para ya terminar esta presentación. Vamos a ver. Esto. Esta que estoy exponiéndole aquí ya está subido a la plataforma, ¿sí?
El video, pues ya mismo lo subo, pero lo que es la diapositiva ya está en el aula virtual. A ver, aquí nos quedamos. Bien, aquí nos quedamos. Entonces, el tratamiento de los datos, dependiendo del conocimiento, se aplican una de estas ramas que están aquí. La minería, para ser una persona experta en minería de datos, no necesita grandes conocimientos o profundos conocimientos de estadística o de matemáticas, ¿sí? Pero sí necesita tener conocimiento de herramientas como el Weka, el R, el Python en cuanto a las librerías que me permitan a mí explotar estos datos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la minería de datos? Lo que va a identificar son patrones, por ejemplo, encontrar patrones de compra en una tienda para saber qué es lo que las personas más compran, para ofrecerle un tipo de servicio que vaya de acuerdo a lo que siempre le gusta. O dos, enviarles mensajes de nuevas promociones de acuerdo a sus gustos. Eso es lo que hace la minería de datos. ¿Cuáles son sus técnicas más utilizadas? Son los algoritmos de clasificación, que lo vamos a ver, no todos, pero sí uno para que vean cómo funciona, la de regresión, clustering y reglas de asociación. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la minería de datos. En cuanto al Big Data, estos son para datos extremadamente grandes y complejos. Ya las técnicas usadas no solo debe traer conocimiento de lo que hace la minería de datos, sino que ahora tiene que usar otras técnicas, el MapReduce, el Hadoop, el Spark, y saber también sobre base de datos no relacionales. Entonces, para que usted se... Y ya debe tener un conocimiento más o menos ya profundo de estadística, ¿sí? Ya debe para poder interpretar algunos datos que estadísticamente me lo vayan a dar. Y viene el científico de datos. Ya esta persona sí tiene un conocimiento que abarca todas las otras dos anteriores, pero el conocimiento de estas personas tiene que ser profundo en las matemáticas, profundo en las estadísticas. Una carrera, entre más difícil sea, mejor la pagan. Yo recuerdo que cuando nosotros, o antes que mí, pero por lo menos hasta que yo recuerde, cuando no habían tantos ingenieros en sistemas, éramos muy bien pagados porque estaban esperando que salieran de la universidad para inmediatamente capturarlos y darles trabajo. Porque no habían tantos ingenieros en sistemas porque era difícil. Ah, ya enseñaban flujogramas, que enseñaban programación. Uy, no, eso no. Por lo tanto, eran poquísimas las personas que entrábamos a esa carrera. Hoy día, la carrera de ingeniería de sistemas ya gradúan bastantes estudiantes y es más, el campo está bastante saturado. Pero aparece lo que es esto de la minería de datos o el científico de datos. Como no hay tantas personas, científicos de datos, por ese miedo terrible que le tienen a las matemáticas, a las estadísticas, es decir, le tienen un terror a los números, una gran cantidad de jóvenes le tienen miedo a eso, por lo tanto no se meten a esa carrera de científico de datos. Buscan carreras más sencillas, pero que ya el mercado está saturado. Los científicos de datos hoy día son muy bien pagados porque no hay tanta gente en el mercado que sean científicos de datos, que creen modelos en bases, modelos matemáticos, ¿sí? Que sepa la estadística, pero al dedillo. Pero estas carreras son las mejores pagadas hoy por hoy, ¿sí? Minería de datos empieza por ahí porque necesita alguna de saber de programación y un poquito más profundo por ciertos algoritmos que no han visto en otras materias, ¿sí? Pero ya están entrándole porque algunos están ofreciendo enseñar minería de datos en maestrías sin importar que hayan estudiado informática. Porque es un poco más sencillo el aprender esto, porque no tienen que hacer flujogramas, grandes programas, ni nada de esas cosas. Es saber utilizar los programas
y poder interpretarlos. Pero en cambio, ofrecer científicos de datos le van a decir, usted tiene que saber mucha matemática, tiene que saber mucha estadística para que pueda seguir esta maestría o esta carrera. Por eso, estas carreras de científico de datos hoy por hoy son las mejores pagadas. Bien, jóvenes, solo para terminar lo último, hay un término, o bueno, perdón, a veces para predecir algo no tenemos datos, o los datos son muy sensibles para que nos proporcionen y nosotros cumplir con nuestro trabajo. Por ejemplo, le dicen contratado en un banco para saber a qué grupos de personas le puedo ofrecer ciertos servicios o a qué grupos de personas le puedo ofrecer un préstamo o le puedo ofrecer una tarjeta de crédito o cosas por el estilo. Pero los bancos no nos quieren dar los datos, no nos quieren. Entonces, pero yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Hay una técnica que va a simular esos datos y que me sirven, pues prácticamente me sirven para mi propósito. Entonces, si no me quieren dar los datos, yo lo que voy a hacer es crearlos artificialmente. A estos datos que son creados artificialmente por unas librerías, se le llaman datos sintéticos. Entonces, con estos datos yo no tengo problema de poderlos utilizar porque son generados sintéticamente, pero que me sirven para el trabajo que yo voy a hacer. Me sirven. Entonces, los bancos ya no tienen problema para decir, o yo que voy a crear, y si el banco no me da, le digo, es que no lo puedo hacer. No. Por eso están los datos sintéticos. Aquí los datos sintéticos ya no tienen problema de privacidad porque los pueden generar. Los costos de estos datos son económicos, no cuestan nada, porque yo los puedo, repito, los puedo generar y puedo generar todo tipo de escenarios, médicos, contables, de banco, comerciales, todo tipo de datos yo lo puedo generar. Solamente le digo qué datos y esos datos me generan. Estas herramientas ya vienen diseñadas para ser usadas en la web. Por supuesto, algunos son gratis, pero no me brindan toda la capacidad. Otros son pagados y por supuesto, al ser pagados cuestan más. Pero justamente el Python me brinda esas librerías que son las que ustedes van a averiguar para poder hacer, entre otras cosas, la generación de estos datos sintéticos. No solamente datos de números y letras, yo también puedo generar imágenes para hacer reconocimiento facial. Puedo generar imágenes. Entonces, Python sí es, por no decir para mí, la mejor herramienta para lo que tiene que ver con respecto a la minería de datos. Por ahí se está peleando un poco con el R, pero tiene otra orientación. El Python es mucho mejor. Entonces, ¿cómo yo genero los datos sintéticos? Uno, 100% sintéticos. 100%. Ningún dato es real. Todos los genero. 100% real. Hay otros que se llaman parcialmente sintéticos. Tengo unos cuantos datos real y en base de esos datos real yo genero otros datos. Entonces, en todos mis datos tengo reales y tengo sintéticos. Ventajas, baratos. Para nada tienen un costo porque yo los puedo generar. Tienen, eso sí, la calidad es muy buena. La calidad es buena. Y además yo puedo compartir sin ningún riesgo. Nadie me evita a mí que yo pueda compartir esos datos. Sí, por supuesto, hay que analizarlos si están cumpliendo todo lo que yo quisiera. Por ejemplo, si quisiera crear uno para bancos, tengo que decir, por decir, que el usuario haya manejado en el mes un promedio de entre 5.000 y 10.000 dólares. Pues entonces yo tengo que generar y ponerle ese 5.000 como mínimo y 10.000. Ahora, que si yo me equivoco y en vez de ponerle 5.000 le pongo 4.000, ya no son culpa de los datos, es porque yo me equivoqué en poner un valor diferente. Entonces, en eso sí hay que tener un poquito de cuidado cuando uno quiera generar los datos sintéticos. Ahora, la desventaja. Bueno, la calidad puede variar, eso sí, dependiendo del programa o de la librería que use. Ahí tendrían que hacer un estudio profundo de, si quieren comprar un programa, de estudiar profundamente varios programas para ver cuál de ellos es el correcto. Igual la librería. Ahora,
La desventaja es que pueden, al ser generados sintéticamente y como yo quiera, no usados realmente, pueden ser demasiado limpios. O sea, son datos demasiado precisos. Y a veces no es bueno que los datos sean demasiado limpios, que tienen que tener el error humano para poder hacer análisis. No siempre deben ser demasiado limpios. Esa es una pequeña desventaja. O puede ser que alguna situación, cuando yo genere los datos, los pueda variar por alguna situación que yo hago dentro del programa, puede ser que los datos me puedan variar. Pero en términos generales, tiene una gran ventaja. Siempre y cuando nosotros sepamos generarlo, tiene muchísima ventaja. Y para terminar, sepan que en el año 2023, un par de añitos atrás, se generaba por cada 60 segundos. Por cada 60 segundos se generaban, por ejemplo, 18.8 millones de mensajes de texto. Es decir, se enviaron 18.8 millones de mensajes de texto. Imagínense ahora en el 2025 cómo se va a generar más mensajes. Se enviaron 241.2 millones de mensajes de texto se generaron. Hubieron 2.4 millones de búsquedas en Google, 694.000 vistas de videos en la hora. En esa hora, 694.000. Y así, miren la cantidad de datos que se genera solo en 60 segundos. Imagínense en lo que pasaría de todos los datos que se generan en un año completo. Millones, trillones. Es más, no, esto ya se está volviendo hasta como infinito la generación de los datos. Bien, igual eso se lo dejo guardado ahí para que ustedes lo lean y lo analicen. Pero sepan la importancia de los datos. Los datos nos pueden dar dinero siempre y cuando lo sepamos manejar. Bien, jóvenes, hasta ahí es lo que hoy día les iba a proyectar. Ahora sí, antes que se termine la hora, díganme primero preguntas y si no tienen preguntas, díganme si van a formar grupos o no. Los escucho. Antes que Y se me vamos olvide a formar internet. grupos. Ya. A ver, ¿cuántos integrantes va a tener este grupo? 4. 4. Comencemos. ¿Quién va a ser el coordinador? Yo, Valdivieso González. Valdivieso González. Bien. Vamos a ponerlo. Ustedes van a ser el grupo número 3. El grupo número 3. Deme su número de celular, por favor. 09 67 40 24 Espera. 09. A ver. 09. 09 67 40 24 83. Bien. Ustedes son. Ya. Vámonos por acá. Valdivieso. Bien. Otro. El otro es García Vargas Bryan. Bien, voy a dejar de grabar, ¿cierto? Y los que ya no tienen alguna pregunta que hacerme, vamos a quedar ahí, ¿sí? Voy a dejar de grabar. Ya pueden, aquí quedamos y nos vemos.